este bien mueble que le dieron, nos tiene que dar un CFDI para... ¿Por qué? Porque este bien mueble posteriormente esta persona lo va a vender. Sí, claro. Entonces aquí yo pienso que nos deben de dar un CFDI por este mueble. Ok. Tienes un deudor y tienes un acreedor, ¿estás de acuerdo? El deudor le paga al acreedor con un bien. ¿Es persona física o es persona moral? Físicas. Las dos son Las físicas, dos. sale, le paga un bien. Le paga con un bien mueble esa transmisión. Ojo, no es cosa de CFDI, ¿eh? Yo el CFDI ya lo sueño. En serio, hasta me despierto así, tengo una pesadilla. ¿Qué te pasa? Es que me está correteando el CFDI. Un complemento de recepción de pagos, ¿no? Bueno, es interesante tu pregunta porque lo primero que tienes que ubicar es, ¿tiene que hacer un CFDI? Sí, por el pago. Por ese simple hecho, por el pago tiene que hacer un CFDI. ¿Qué forma de pago le pongo al CFDI? No, porque no compensó. Por eso lo aclaré, Es una dación en pago, ¿y cómo sabes? No, está bien, está bien. Les dije, los que están al frente, los pongo de ejemplo, les pregunto, ¿eh? ¿Por qué dación en pago y no pago? O pago en especie. Fíjense, en el CFDI tienes pago en efectivo, pago con transferencia, dación en pago, pago en especie. O a satisfacción del acreedor. Ay. Bueno, del acreedor. ¿Por qué dación en pago? ¿Por qué no pago en especie? Hay que entender esos conceptos cuando hagan su CFDI, por eso es importante, no es cualquier cosa. Fíjate, pago en especie cuando pagas con algo diferente al dinero. Dación en pago, cuando cambias la forma de pago previamente convenida. Quedé pagarte en dinero y te pagué con un coche, dación en pago. Pago en especie, me obligo a pagarte con un coche. Dación en pago, me obligo a pagarte con un coche y te pago con dinero. Eso es dación en pago y muchos van a hacer su CFDI de efectivo. ¿Hoy no cobró en efectivo? Sí, pero fue una dación en pago. ¿Y entonces cuál le pongo? ¿Efectivo o dación en pago? Chequen la guía de llenado, ahí les van a solucionar la duda. Entonces, en este caso, entonces, eso lo marcaríamos en el CFI de complemento de pago. Sí, pero mira, ahí tienes que hacer, yo creo yo, 2 CFDIs, porque haces un CFDI por el pago, pero también tienes que hacer un CFDI porque, y te preguntaba si era física o moral, ahorita lo checamos, todavía no llegamos al capítulo, pero en personas morales en específico, cuando pagan en especie las personas morales, tienen que determinar una ganancia por pago en especie, es decir, la diferencia que se da entre el valor del bien de mercado de avalúo menos el costo comprobado de adquisición o el saldo pendiente por deducir. Si en eso hay una ganancia, se tiene que hacer un CFDI por esa ganancia porque es un ingreso. Y conforme al 76 de la ley del impuesto sobre la renta, dice ahí que emites un comprobante por los ingresos. Y aparte, porque si tú me das un coche como pago, yo necesito con qué acreditar la propiedad. Hoy con el comprobante de pago, con ese no lo acredito, porque no viene la descripción del coche. Ese CFDI nada más dice descripción, pago en especie y el valor, ya. Entonces me tienes que dar un CFDI para acreditar la propiedad de ese bien. Son muchas cosas que hay que saberlas. Y no solamente el tema fiscal, sino el tema jurídico, pero bueno, ya están, para septiembre ya todo esto debe estar arreglado. ¿Dudas? Una pregunta. Lo que es la apertura de línea de crédito hipotecarias y bancarias, ¿los vamos a considerar como préstamos? Mira, yo considero que sí, pero te voy a poner otro ejemplo, que a lo mejor por ahí va tu pregunta. Si yo ahorita te presto dinero y mi compadre, oye, préstame 700,000 pesos para mis pasajes, órale, ¿no quieres más? Y te los presto. ¿Eso es un préstamo? ¿Sí? Ese es un mutuo civil.
Préstamo está regulado en el Código de Comercio, artículo 75. Y entonces hay quienes dicen que no todo se informa. Yo sí, o sea, te voy a contestar conservadoramente. Si tú checas cuál es la intención, en este caso del legislador, es ver por qué la persona gasta más de lo que declara en sus ingresos. Oye, está escriturando un inmueble que vale 1,000,000 de pesos. ¿Por qué? Pues porque el notario fue de chismoso y le dijo al SAT quién compró, quién vendió y en cuánto. Veo las declaraciones de la contribuyente persona física y resulta que nada más obtiene ingresos por 100,000 pesos al año. ¿De dónde rayos saco para pagar ese inmueble? Ah, pues mira, el banco le prestó, ¿no? Le prestó dinerito y lo informó. Entonces, esto, si ustedes les ven de una manera conservadora, pues te ayuda a desvirtuar, no desvirtuar, sino a desde un principio mostrarle a la autoridad por qué razón y con justificación estás gastando más de lo que declaras. Y ya, eso no evita que un día puede llegar el SAT y tocar tu puerta y preguntarte o hacerte una revisión electrónica de gabinete o domiciliaria y preguntarte, oye, ¿de dónde sacaste dinero? Eso no te salvaguarda de las facultades de la autoridad, pero a lo mejor si yo fuera el jefe del SAT y veo que está justificado, mira, tiene 100,000 pesos de salarios, 700,000 pesos de préstamos y a su cuenta entraron 800, 700, tiene justificación. Pero bueno, es un elemento que sí, porque eso es un préstamo, al final del día es un crédito hipotecario. Entonces, hay que considerar todas las tarjetas de crédito departamentales como préstamos. También. Y no, si rebasamos esto, hay que informarlo. Hay que informarlo. Aunque no se usen las líneas de crédito y estén libres, ¿no? Cuando lo ocupes. Solamente Porque si no lo ocupas, el banco no te presta. Ahí está la línea de crédito. Sí, no, pero está aperturada, ¿no? Pero cada vez que pasas la tarjeta tendrías que contabilizar, a ver, que no, es sobre la disposición. ¿Mandé? Es sobre la disposición del crédito nada más, no de la línea que está abierta. Lo que pasa es que estás disponiendo del crédito. Mira, hay un criterio que señala, y porque lo he escuchado, que no se informa una tarjeta de crédito porque el crédito que te dan son 50. Y como no supera 600, pues no supera 600. Pero el problema que yo le veo a ese criterio es que al final del día, está bien, te da 50,000 pesos de crédito la tarjeta al mes, pero tú cada mes te gastas 50 y le inyectas 50, te gastas 50 y le inyectas 50, en el año fueron 600. El problema es que el depósito de la tarjeta de crédito, si tú checas el artículo 91 que vamos a analizar después, es base para discrepancia. O sea, los depósitos que haces a tarjetas de crédito se consideran erogaciones. Y entonces tú dices, no informo estos 500, estos 50, o todo lo que pasó la tarjeta en gasto, porque no superó el crédito de 600. Sí, pero el depósito que hiciste a la tarjeta, cada mes, de a 50, fue erogación y eso ya son 600. Y entonces cuando lo comparas contra los préstamos que no estás informando, pues te va a generar discrepancia. Yo por eso no comparto, aunque tenga razón, te soy sincero, aunque tengan razón, no lo comparto porque no te cuesta nada informar. Pero más bien, los depósitos a tarjetas son ingresos, ¿no? ¿Cómo, perdón? Todos los depósitos que hagamos a tarjetas de crédito son depósitos, ¿no? Son Bueno, ingresos. si la autoridad detecta en un ejercicio que tienes erogaciones superiores a los ingresos declarados, los depósitos en las tarjetas te los puede considerar ingresos, pero no necesariamente son ingresos. Ajá. Fíjate, aquellos que prestan sus tarjetas, ¿no? Sí. Saben que yo traigo la Black, ¿no? Y entonces llega el contador, oye, préstame tu tarjeta porque quiero irme de vacaciones y no pasa la mía. Préstamela, ¿no? Y te lo voy pagando ahí como pueda. Órale. Paso la tarjeta. Y entonces me empieza a pagar ese dinero que me están cobrando a mí el banco. ¿Es ingreso para mí? Es recuperación de crédito para pagar la obligación que yo adquirí por prestarle mi tarjeta. Entonces, no todos los depósitos en tarjeta son ingresos. Hay quienes sí, ¿no? Hay quienes sí estarán pagando la tarjeta ingresos por los que no han declarado, pero hay que revisarlo, ¿no? Hay que revisarlo. Pero bueno,
Seguimos con el tema si no hay más dudas allá, a ver. Sí. ¿Ya ven por qué no quiero regresar aquí? Sí, pregunta. Gracias. Normalmente cuando nos prestan dinero, normalmente en las empresas hacemos el contrato pues de mutuo, ¿no? Sí, Eso con o sin intereses, ¿no? sí. ¿Qué sucede? Bueno, perdón, en instancia en el contrato ponemos el RFC de la persona que nos presta, todas las cláusulas, ¿no? Sí. ¿Qué sucedería o qué fin le daría la autoridad a un préstamo de una persona que no está inscrita en el RFC? La pregunta directa es, a mí que me lo presta o a la empresa que lo presta, ¿la autoridad pudiera tomarlo como un ingreso? No, no, no. Tú tienes que acreditarle que es un préstamo y se acabó. Oye, es que quien me prestó no está inscrito en el RFC. Eso a mí no me interesa. Pero el tema ahí, dices mutuo sin intereses. Sí. Porque si es un mutuo con intereses, para que yo pueda deducir los intereses, aquel tiene que estar inscrito, porque una de dos, o me das CFDI o le retengo Claro. impuesto por los intereses. Pero yo creo que no es un elemento que te lo pueda echar para atrás la autoridad, ¿no? Ni Él por la- no está obligado a inscribir. ¿Obtiene ingresos? Bueno, no sé. No, no cobra intereses. Ok. ¿Realiza actos o actividades para efectos de la ley de IVA? Todavía no. Ok. Y entonces no está obligado a Ni inscribirse. por la en el ley de RFC. lavado pudiera la autoridad llegarme de ese lado. Es que hay que ver, porque mira, si tú checas el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dice ahí en el rubro de los préstamos que tiene que ser una actividad profesional o habitual. Claro. O sea, muchas de las actividades que están en el 17 dice que son actividades profesionales o habituales. ¿Es un profesional del préstamo? No, ¿Lo hace de manera habitual? no. Pues entonces a lo mejor ni siquiera tendría obligación de dar aviso antilavado. Claro. Y No, es luego- que yo lo voy a dar para curarme de salud. Ah, pues es tu bronca. Sí, digo, además las reglas generales también indican que si tiene un plazo de extinción, pues por ese simple plazo no entraría como una actividad vulnerable, ¿no? Pero me salta la duda de que la persona no está inscrita, no sabemos de dónde vienen sus ingresos. Ah, bueno, es que ese es Por otro eso, boleto. por eso al inicio me comentaba que normalmente en los contratos ponemos el RFC de domicilio, recabamos información del que nos presta, ¿no? En Sí, este claro, caso de una porque te puede persona, poner en un problema. porque luego dicen, me prestó mi abuelito o mi papá y no sale RFC. Pero fíjate, por ejemplo, ¿tú etcétera. has visto que metan a la cárcel a la esposa del Chapo? Pues no, Emma Coronel se llama, ¿no? sí. Sí, si vieron la serie, ¿sí o no? ¿A poco está en la cárcel? No, ¿Sus hijos? Ninguno. Del que acaba de salir de este Caro Quintero. Sus hijos son prominentes empresarios. Leí un artículo del proceso. No veo la serie, leo el proceso. Ninguno está. Y el señor les donó, les dio alimentos, les puso empresas. Él es el que está en la cárcel. Pero porque la actividad ilícita la hizo él, de aquí para allá ya fue otra cosa. Pero obvio, sí te pueden involucrar en un tema de lavado porque, oye, yo no cometí la actividad ilícita, sí, pero puede ser que la autoridad presuma que encubriste y ese es otro delito Claro. contenido en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que dice ahí el que encubra o el que oculte el origen del recurso, lavado de dinero o ok. recursos, delito con recursos de procedencia ilícita. Entonces sí tienes que ver con quién te estás metiendo, ¿no? Ok. Sí, puede ser. Pero el SAT el SAT no tendría por qué pedirte el origen, porque el SAT está para fiscalizar, para ver si cumpliste o no con la obligación fiscal. Se acabó. Claro. A quien tiene que fiscalizar será al que prestó, ¿no? Y depende para qué, para efectos fiscales, ver si pagó o no el impuesto y cumplir con sus obligaciones fiscales. Oye, pues viene de la venta de droga y del secuestro, eso no le interesa al SAT. Eso ya es otra autoridad que va a tener que seguir Claro. el caso de oficio, no sé, no soy penalista, pero eso, ¿no? Pregunta, ¿quién? Últimas porque ya me voy. La embajada, Acuérdense, el que tiene micrófono, pídanlo allá. la embajada
se considera una extensión del territorio que representan. Es una extensión, las embajadas, por Entonces, ejemplo, en este nuestro caso, país. por ejemplo, las personas que no pagan impuesto para renta es porque las contrataron en el país de origen y vinieron a ejercer aquí la actividad de consulares. Sí, por ejemplo, un cónsul aquí de España, el embajador de España. Ajá. Exactamente. Y la persona que contratan aquí en México sí es la que le van a retener el impuesto, porque está desarrollando aquí su actividad y es Como patrón. exactamente. Sí, pero hay supuestos, fíjate, es interesante tu pregunta, porque hay entidades en las que aquí trabaja la persona, aquí se le paga a la persona, pero no está obligada a inscribirse. Y por lo tanto no le va a retener. Y entonces la persona física es la que tiene que pagar el impuesto directamente. Por ejemplo, yo trabajo aquí en el Sevilla Palace, de lunes a viernes, de 9 a 6, y mi patrón está en Nueva York y me deposita, yo soy asalariado. ¿Dónde tengo que pagar impuesto? Aquí. La empresa de allá no está obligada a inscribirse ni tampoco a retenerme, entonces yo voy a tener que ir por mi propio pie a pagar el impuesto. Está regulado en el capítulo de salarios que todavía no empezamos a ver. Entonces, esto es introducción y ya traen muchas dudas, está bien. Pregunta. Gracias, contador. Agoten sus 15 horas, ¿eh? Pregunta. Sí, contador, con respecto a las cuentas bancarias de los hijos. Ok. Sí, que no están bajo ningún régimen, siguen siendo dependientes. Acreedores alimentarios, vamos a llamarles. Ok. Acreedores alimentarios. Oye, más, es que eres dependiente. Ay, sí, soy acreedor alimentario. Ok, que no están inscritos bajo ningún régimen. ¿Hay alguna acumulación para ellos cuando ya son mayores de edad? No, de todo su pasado. No, imagínate, ahorita yo estuviera pagando todos los cambios que me quedé de las tortillas. No, porque mira, un menor de edad, pregunta, Pero ¿puede sí. tener ingresos propios? Sí. Vean a los niños que hacen comerciales, los de Gerber, que andan ahí en pañales. ¿A poco no les pagan al niño por eso? El que obtiene el ingreso es el que presta el servicio, ¿no? ¿Quién presta el servicio? Pues el niño ahí anda en pañales y gateando. Obviamente que él, como no tiene capacidad de ejercicio, pues lo va a hacer a través de sus representantes, que en primera instancia son los que ejercen la patria potestad, o sus tutores, pero sí tiene que pagar impuestos. Pero también puede obtener ingresos ese niño porque sus papás están obligados a brindarle alimentos, conforme al 308 del Código Civil Federal. Sí, Y específicamente entonces, me refiero a por la manutención, por ese tipo ¿por de qué le ingresos. depositan? ¿Por qué le depositan dinero en su cuenta bancaria? O sea, ¿qué concepto? ¿Para qué? Para alimentos, Sale escuela. alimentos, para tus pasajes, para que pagues tu colegiatura. Todo eso son alimentos, ¿están de acuerdo? Y conforme al artículo 93, fracción 28, apúntenle, porque estos son artículos gloriosos. 93, fracción 28 o 26, ¿qué es la 26? La fracción 26. Señala ahí que están exentos los ingresos que se perciben en concepto de alimento por parte de los acreedores alimentarios en términos de las disposiciones. A ver si me ayudan si es la fracción 26. Es la 26. Sí, es la 26, ¿verdad? Sí, es la 26 del 93. ¿Sale? Y entonces no tiene que pagar impuesto el niño por eso. O es que le depositan a su cuenta 500,000 pesos al mes, pues come mucho, pero... ¿Está de acuerdo? No tiene que pagar impuestos. O es que la pensión alimenticia que me dan, pues sí, es una buena cantidad, 200,000 pesos al mes, ¿tengo que pagar impuesto? Pues no, porque... ¿Están de acuerdo? ¿Mandé? 93, fracción 26. Una última pregunta, contador. Conste, ¿eh? Yo misma. ¿Quién me habla? Acá, yo misma. Ah, sí, perdón. ¿En algún momento el SAT pide alguna comprobación de que efectivamente sea el depósito por esos conceptos? Pues mira, puede pedirla, nunca me ha tocado el caso, pero puede pedirla. ¿Pero qué le vas a mostrar? O sea, ¿qué documento, con qué le vas a acreditar que fueron alimentos? Ok, gracias. Sale con el documento del juez, pero no, yo no necesito una resolución de un juez para que me obligue a dar alimentos. Yo soy cumplido.
¿Con qué documento le acredito que el depósito que recibió mi chamaco es por alimentos y no por prestar servicios? Micrófono, a ver si nos pasa el micrófono porque... Pero dije pase el micrófono para que nos escuchen, porque nos ven en línea. Estamos Una chica me fue a pedir asesoría llorando porque el SAT la requirió. Esta chica con sus 2 hermanas se fueron 3 meses a Cancún y su papá les depositaba a una de ellas para gastos de las 3. Entonces el SAT ya le mandó el requerimiento con el impuesto calculado. Okay. Entonces fuimos al SAT, a mí no me dejaron pasar, pero llevamos todos los comprobantes de los depósitos Le del tienen papá. miedo a quién sabe. Sí, entonces ella de todos modos es mayor de edad, ya había terminado su carrera y por eso el papá les dio el premio de irse 3 meses a Cancún. Ah, ok, fue un premio. Sí, del papá, sí. Okay. Entonces se demostró de dónde venía el dinero del papá, ¿sí? Que era un donativo para sus hijas y no pasó nada. Nada más tuvo que dar copias de todos los estados de depósitos, cuenta y los depósitos. estados de cuenta de su papá y todo, y ahí quedó. Sí, es un tema, los donativos en trascendientes, descendientes, Sí, no cónyuges, en línea recta, sin límite de grado, están exentos, entonces por ahí la puedes salvar. Otra, dices, bueno, es que ya son mayores de edad. ¿Los mayores de edad ya no requieren alimentos? Sí. Depende, bueno, alimentos sí, comer sí, pero alimentos, recibir ese derecho por parte de otra persona que le No. dé alimentos, No. ¿quién sabe? Puede ser un mayor incapaz, un nini, sí, bueno, pero hay límites también, ¿no? La obligación de dar alimentos, dice el Código Civil, que es una obligación irrenunciable, imprescriptible. Y entonces tiene como razón, el 308 es muy importante porque incluye alimentos, vestido, educación y los gastos necesarios para brindarles un oficio o profesión adecuada. Y entonces, oye, el niño ya tiene 18 años, oye, pero pues, sigue en la carrera, sigue estudiando. Sí. Contador. ¿Quieres ser contador? Contador, una Y entonces hay que pagarlo y eso incluye alimentos, entonces con eso lo salvas. Incluso vamos a ver ahorita en el artículo 91 de la discrepancia fiscal que señala que no computa erogación la discrepancia cuando se hacen traspasos entre cuentas de entre cónyuges o ascendientes o descendientes, porque se presume que fueron alimentos. Ahorita vamos a ver. Contador, otra pregunta volviendo a los extranjeros. A ver, Mr. Aquí James. hay una inmobiliaria que ya no tiene actividad, Ok. pero no se ha suspendido. Ella adquiere bienes en el extranjero, bienes inmuebles, y la dueña de esta sociedad se va al extranjero, ya no vive aquí, y ahí está realizando su actividad empresarial. O sea, a ver, Con los bienes va de que- nuevo. Si yo no entiendo algo, perdón, siempre pregunto porque yo tengo una premisa que digo que pregunta mal entendida, respuesta mal resuelta. Entonces, si me preguntan algo no entiendo, prefiero preguntar porque si no voy a empezar a divagar. Va de nuevo. Una inmobiliaria que está aquí. Una inmobiliaria que aquí tiene su domicilio fiscal. Ok, su ¿es residencia. mexicana? ¿Se constituyó conforme a leyes Sí, mexicanas? conforme Ok. a leyes mexicanas. Pero ya no realiza actividad empresarial porque los dueños se fueron al extranjero a vivir. Ok, no pero la se han inmobiliaria es suspendido. una persona moral. Sí, no se Ok. han suspendido, sigue aquí pagando sus declaraciones. Con los bienes que tenía aquí, Ok. los vende, se pagó su declaración, todo, pero adquirió con ese dinero bienes en el extranjero. Ok. Allá se fue a hacer su actividad empresarial en Estados Unidos. Ella declara sus impuestos allá, ¿Y aquí no? aquí no. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. No, porque ya aquí ya no tiene una fuente de riqueza, su fuente de riqueza ya está allá. No, pero fíjate, aquí
Están no obligados viven al aquí. pago del impuesto las personas morales residentes en México respecto de todos y cada uno de sus ingresos que obtengan en cualquier fuente de ubicación. La pregunta que te tendrías que hacer y resolver para arreglar tu problema es si esa persona moral es residente o no. ¿Es residente aquí en No, el país? ya no es residente aquí. ¿Tienes el aviso de cambio de residencia? Sí. Ah, entonces no es residente y no paga aquí el impuesto. Ya, resuelto. ¿Por qué? Porque hay otra solución, hay otra disposición. Este artículo que veíamos del Código Fiscal de la Federación que habla de la residencia, aparte de señalar que las personas físicas de nacionalidad mexicana se presumen residentes, también presume que las sociedades constituidas bajo las leyes mexicanas son residentes en tanto no se demuestre lo contrario. Y entonces tú con el aviso de cambio de residencia te olvidas del SAT mexicano, pero tienes que tener tu aviso de cambio de residencia. Si no te aplica la presunción y tendrías que declarar aquí. Ok. ¿Sale? Está arreglado. Contador. Gracias. Contador, a la izquierda. Pregunta. Cuando se trata de los ingresos, cuando se dan los préstamos, lo informo en la declaración anual. De la física, sí. Exactamente. Pero, ¿cuándo se considera un préstamo habitual para efectos informativos de la ley de antilavado de dinero? Mira, es un tema porque no está definido ni en el reglamento ni en las reglas de carácter general. Y No te lo define qué es habitual o qué es profesional. Creo que una actividad profesional, pues es Sí, lo aquella vamos- que conoces y tienes amplio conocimiento, pero habitual. Sí, y si Oye, por- es que 2 veces ya fue habitual. Por eso, entonces, si yo tuviera un ingreso cada año por cuestión de préstamo, lo declaro en la anual, ¿sí tendría la obligación de presentar la informativa? Ah, bueno, es que aquí hay 2 temas que hay que distinguir. En la ley fiscal no te obliga a que informes los habituales, aquí informas todos, habituales o no Ah, sí. habituales. Para conformar la ley antilavado tienes que ver si es una actividad habitual o profesional. Habría que revisarla porque es un concepto que me llegó a la mente, es un tema que no he visto ya desde hace algún tiempo, pero en la mayoría de las actividades te habla de actividades profesionales o habituales. Entonces, si yo les presto ahorita $1,000,000, si no me dedico a esta actividad ni tampoco lo hago de manera profesional, entonces no es objeto, no es actividad vulnerable. Pero entonces el problema es que la ley no define qué es actividad profesional o habitual. Es un problema que está en esa ley, que yo lo detecté en su momento, hace algún tiempo que di ese tema. Ok, entonces podría considerar que si una persona, es la misma persona que me presta durante 3 años casi consecutivos, arriba de 600,000 pesos, sí podría considerarla habitual, ¿no? Bueno, aunque son de ejercicios diferentes. Es que mira, es que fueron 3 veces, ¿en cuánto tiempo? Una cada año. Una por cada, Ajá. una en cada sexenio. Fue habitual, es que depende, por eso es un gran problema que está en esa ley, porque queda a criterio. Abierto, exacto. Oye, más de 2 veces es habitual, pues depende, quién sabe, quién lo esté viendo, para mí puede ser habitual. Ok. Entonces es un problema que está en esa ley. No sé si lo hayan arreglado ya en reglas de carácter general o en el reglamento, pero tendría que revisarla, ¿sale? No tengo ahorita los elementos para contestarles bien. Si me invitan a un curso de antilavado, lo estudio mejor y con gusto les contesto bien, porque Ok. no quiero contestar así nada más Ok, gracias. para salir del paso, ¿no? Ok, gracias. Bueno, ya. Micrófono aquí Sí, llevo 9 láminas y son 200. ¿Qué pasa con las ayudas que da el gobierno a los estudiantes y a los mayores de edad? Bueno, a los de la tercera edad, perdón. Mira, es un tema que no me he puesto a revisarlo. Mis abuelitos sí les dan sus ayudas. Son programas, sí, son programas que generan los estados. No creo que estén exentos conforme al 109, fracción 26, porque no son alimentos que se dan conforme a al derecho civil, o sea, el Estado no es un acreedor alimentario, pudiera no serlo, habría que checar la ley. Generalmente no se pagan impuestos y habría que ver que no aplicaría, fíjate, me llegó a la mente lo que establecieron ahora y que lo vamos a ver ahorita para físicas y también para morales,
En el 2017 se incorporó, está en el artículo 16 para personas morales, que establece ahí que no van a ser ingresos para las morales, y creo que está en este 90, que vamos a ver más adelante, aquellos ingresos que obtienen las personas físicas y las morales con motivo de ayudas o apoyos económicos que entrega la Federación, estados, municipios, que están establecidos en los presupuestos de egresos, y que se siguen las bases, tienen opinión de cumplimiento positiva. No creo que sea de este tipo de apoyos que están contemplados en esa disposición, porque ellos...